vamos a continuar hablando precisamente sobre situaciones médicas y sobre el último punto que hablamos en particular. Exactamente. Con la doctora. Ya tenemos todas las piezas de rompecabezas, casi todas, falta una. Bueno, sí. Precisamente vamos a hablar con uno de los miembros de la Comisión Pro Revisión del Examen de Residencias Médicas. Desde Santiago tenemos al doctor Aljarí Ceres, médico general. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Primero, escuchó ya la posición de la ministra de Salud. ¿Cómo responde a esto? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Hemos escuchado la declaración de la ministra y estamos de acuerdo en alguna parte con lo que ella ha planteado, sobre todo en lo que tiene que ver con que el Ministerio de Educación Superior se haga cargo y responsable de lo que tiene que ver con el examen y la formación de los residentes de las especialidades, distintas especialidades que cursan en el país. Sin embargo, nosotros aún nos encontramos como grupo afectado en desacuerdo con el planteamiento como una solución para este problema, la curva, porque entendemos que esta curva es un mecanismo que es excluyente. ¿Por qué es excluyente? Porque solo trataría de beneficiar a las personas que están sobre los 60, pero sabemos y estamos seguros que con calificación menos de 60 puntos tenemos la mayoría de los compañeros afectados y que sabemos que realmente esa no es la nota que le corresponde. Entonces, por eso nosotros planteamos lo que es una revisión transparente, basada en textos actualizados, preguntas y respuestas, porque también sabemos que, aunque no todos, muchas de las personas que han sido aprobadas pudieran estar también relacionados con situaciones que tengan que ver con irregularidades en cuanto al otorgamiento de plazas. Okay. Para poner un ejemplo, nosotros en conversaciones con algunos de los diputados sabemos que existieron nombres que estaban sobre la mesa de las personas responsables de la residencia médica en algunos hospitales antes de coger el examen. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo una revisión para que esa revisión nos dé a nosotros el pie y nos diga a nosotros dónde están los fallos que hay que volver entonces a analizar ya desde el punto de vista y la óptica de que el Ministerio de Educación Superior pueda hacerse responsable. Sin la revisión, nosotros no vamos a poder entender ni saber cuáles son los puntos neurálgicos que deben ser transformados. Ok, doctor Reyes, en todos los estamentos de la sociedad y el Estado está en la obligación de seleccionar los mejores, hasta en el mismo proceso de fertilización. ¿Cuáles espermatozoides llegan primero a donde está el óvulo? Los de mayor fuerza, los de mayor capacidad, los de mayor energía, los que tienen la posibilidad de fertilizar. Entonces, si se hace un examen, se califica el examen y un grupo de 17% solamente lo supera, yo creo que el Estado tiene la obligación de decidir quién va a dar salud pública en la República Dominicana. Los mejores, siempre ha sido así. Correcto. Entendemos que lo mejor, aunque no debe ser lo que rija la norma, porque realmente las necesidades de especialistas y de plazas en residencias médicas deben hacerse en base a las necesidades del pueblo. Ahora mismo tenemos muchísimas especialidades con muchas necesidades, porque no hay especialistas en este país de muchas especialidades que se dan el lujo incluso de no aceptar ni siquiera seguros médicos porque saben que son pocos y hay que obligatoriamente ir a pagar 2,000 y 3,000 pesos por una consulta nada más. Realmente lo que hay que hacer es abrir el abanico de especialidades, las plazas para especialidades en base a las necesidades que tiene el pueblo dominicano en salud. Doctor. Porque si nosotros comenzamos a hacer detalladamente una evaluación, aquí hay especialidades que se quedan cortas per cápita. Pudiéramos señalar algunas, está neurocirugía, está otorrino, está oftalmología y por ahí pudiéramos decir otras especialidades. Sin embargo, sí entendemos que la mayor cantidad de personas que debe entrar por las plazas que hay disponibles serían los mejores. Ahora bien, deben ser evaluados en base a un examen que realmente tenga la función de evaluar objetivos y no de hacer un examen que muchas veces tiene simplemente el objetivo de cumplir un requisito.
Doctor, discúlpeme, pero la pregunta de Franklin no es un tema de requisitos, es un tema de que aquí no es mecánica de carro, sino es la salud de la gente. Y es un examen, independientemente que yo lo conozca o no, cuando se hace un examen se supone que usted lo que debe de pasar su examen, un examen que siempre se ha hecho y que lamentablemente lo que está pasando es que no están saliendo calificados con la puntuación por lo menos mínima que se está pidiendo. Entonces, la pregunta de Franklin, vuelvo y les repito, es un tema de que si no están calificados o si no están saliendo calificados, ¿hay que reajustar el examen o no hay que reajustar mejor la preparación de la persona? No, es que el problema es que este examen, como los exámenes anteriores, no está dando los resultados reales de las capacidades de los médicos porque está mal estructurado. Por eso es que nosotros queremos la revisión. Nosotros no estamos pidiendo que nos pasen, que nos aprueben. Nosotros lo que queremos es que se revise ese examen, porque ese examen no tiene el mínimo nivel pedagógico para que sea impartido. Por esa razón usted ve que muchas personas salen de ahí con una calificación, incluso muchos de los que están afectados en este momento son summa cum laude. Algunos se han graduado en otros países y todo lo demás. Por lo tanto, aquí el problema no son los resultados, sino el mecanismo para nosotros obtener esos resultados. Por eso nosotros no estamos de acuerdo y entendemos de que ese examen no tiene el valor que se le está dando. Por eso nosotros pedimos la revisión, porque con esa revisión nosotros vamos a destapar todo eso. Y yo le aseguro a ustedes que si nosotros hacemos la revisión y vemos nosotros qué situaciones se envuelven en ese examen de manera irregular, nos vamos a dar cuenta de que no el 17% está aprobado, que más del 17% o incluso más del doble, incluso me llegaría yo a arriesgar a decir que más de la mitad pudieran estar aprobados. El problema aquí no es el resultado del examen, porque no podemos medir un resultado con un instrumento que no es lo suficientemente adecuado para medir un resultado real. Doctor, por eso aquí el problema es la revisión del examen. Doctor Jerez, hablamos mucho del examen y que del examen únicamente sabemos que tiene 100 preguntas. ¿Qué es lo que contiene el examen? ¿Qué es lo que evalúa el examen? El examen tiene preguntas, sobre todo, el examen tiene preguntas de varias especialidades, sobre todo ginecología, medicina interna, cirugía, pediatría, y también están en el área básica y algunas veces incluye medicina familiar. Sin embargo, hay preguntas que son ambivalentes y preguntas ni siquiera que no existen una respuesta básica, porque ni siquiera nosotros tenemos un libro de texto donde diga, mira, el examen viene de esta parte, de este libro, como en todas partes del mundo. Usted se va a Estados Unidos, como decía la doctora, y en Estados Unidos usted tiene un libro para estudiar. Usted va a España, usted tiene un libro para estudiar. Usted va a Cuba, usted tiene un libro para estudiar. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos un material básico para nosotros ser evaluados. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es lo que le estaba diciendo, que hay una serie de preguntas que se han analizado por especialistas, incluyendo gente del colegio médico y fuera del colegio médico, que dicen que esas preguntas no tienen ni pie ni cabeza. Por eso es el resultado de este desastre que se ha hecho y que se le llama examen, porque entendemos que como examen no tiene nada. Ok, en el pensum, en el currículo del estudiante de medicina están contemplados, por ejemplo, el libro de medicina interna de Harrison, la farmacología, anatomía humana de Detective Latarjev, etcétera, etcétera, etcétera. De ese material que los profesores han instruido, que se ha ido al laboratorio en bioquímica, en farmacología, es que sale el examen. ¿Por qué aspirar a que en un libro le digan qué es lo que va a salir y cuál es el contenido? Como si fuera un examen de la escuela de conducción de aquí, del Ministerio de Obras Públicas. No. El problema sería, porque nosotros estamos, no es que nos hagan un libro, no es lo que queremos, que nos hagan un libro y que ahí estudiemos. Lo que queremos es que digan, la pregunta de medicina interna, por ejemplo, viene de Harrison, estudien el Harrison. Pero cuando usted va a revisar, dígale que revisen, a ver de dónde ellos van a encontrar la respuesta a sus propias preguntas, porque no están basadas ni siquiera, hay preguntas que no existen en ningún lugar. Entonces, ¿de dónde ellos se entienden? Por eso nosotros estamos haciendo la hincapié en la revisión con una bibliografía actualizada, porque lo que queremos es que ellos busquen los libros que ellos entiendan, de dónde ellos sacaron la pregunta, y que digan, mira, este de este libro. Si ustedes hacen eso, o si se hace la revisión, nosotros vamos a ver que van a tener que buscar para medicina interna aproximadamente 5 textos, doctor, porque no están avalados en un solo libro. Doctor Jerez, siendo consciente, como sé que lo es usted, honesto,
¿Qué porcentaje de los estudiantes de medicina de la República Dominicana compran y estudian de libros, no de folletos? Bueno, usted sabe que por las precariedades, generalmente aquí se usa la copia. Se copia, pero se copia el libro de donde el que tiene la posibilidad de comprarlo puede comprar. Pero si usted mira cuánto cuesta un libro, ustedes le hablan de 10,000, de 15,000 y de 20,000 pesos como nada. Gente de bajos recursos lo que hace es que los temas lo van copiando, pero el material de estudio sigue siendo el mismo, aunque no sea del libro original o del libro específico. Pero, o sea, es del mismo libro, pero no original. Pero el contenido es el mismo. Por lo tanto, no podemos decir que se hagan de manera de folleto. Ahora, hay situaciones en las que las universidades permiten que ciertos profesores hagan libros y compendios resumidos para orientarse en su objetivo, pero ya eso es un asunto de universidades que debieran ponerse de acuerdo para que el libro que se use sea un libro oficial. Bueno, si vamos entendiendo, para los que no somos médicos, doctor, y los que no tenemos tal vez idea de los temas de medicina directo, lo que usted está diciendo, para ir entendiendo, es que el examen que se está dando, no vienen las preguntas del examen de ningún libro o texto o ningún proceso de preparación del médico en la República Dominicana. Correctamente, incluso hay preguntas en esos exámenes que se hacen en base al criterio de experiencia de la persona que la pueda dar. Por eso nosotros queremos la revisión, para demostrar todo lo que nosotros estamos diciendo. Y entonces, cuando nosotros veamos la revisión y veamos ese tipo de preguntas, la gente va a entender que nosotros no andamos atrás de una nota, nosotros andamos atrás de la justicia, que debe ser lo que prime en la evaluación para cualquier persona en este país. Y es un derecho que nos corresponde. Incluso ustedes ven cómo se plantea el asunto de la curva, que quieren que se dé la curva, cuando es mucho más fácil hacer una revisión que regalarle puntos. Nosotros no queremos puntos, nosotros queremos lo justo, pero necesitamos la revisión, porque con la revisión entonces se van a demostrar todas estas cosas que nosotros estamos diciendo. De hecho, se hacen incluso preguntas que se sacan de congresos recientes y se pone una pregunta que ni siquiera está a nivel de especialistas, sino de subespecialidades. Entonces no hay criterio para una evaluación clara, concisa de un médico general que quiere ser aspirante. Tres cosas, doctor Jerez. Primero, entonces el examen no es estándar. No, el examen es un examen que se hace en base a criterios de la Comisión Nacional de Residencias Médicas, y es un examen que puede salir de lo que sea. Entonces, ese es el problema. No hay, por ejemplo, no hay un examen específico, sino hay un examen que se cambia todos los años. Sí, es un examen que se cambia todos los años y se hacen preguntas diferentes todos los años. Algunas veces puede coincidir una o dos, tres preguntas, pero son exámenes diferentes. Segundo, hay dos cosas que han salido de este proceso. Primero, se ha hablado mucho de cuál es la formación que están recibiendo los médicos o los estudiantes para ser médicos. Y de otro lado, se está hablando de la posibilidad de que sea una empresa externa la que aplique estos exámenes. ¿Qué me dice sobre una y otra cosa? Bueno, como le dije al principio, nosotros no podemos evaluar la formación del médico con un instrumento de evaluación que es deficiente. Yo no digo que todos los que estén afectados tal vez tengan todas las capacidades, eso no es lo que nosotros estamos planteando, pero estamos sumamente seguros de que no el porcentaje que suspendió el examen es el porcentaje que está mal formado. En la medicina en República Dominicana depende de la universidad, depende del Estado y lo que el Estado oriente, pero también depende de lo que nosotros como personas queramos avanzar en relación a la especialidad o a la formación. Sí, usted habló hace un momentito, casi al principio de la entrevista, del nivel de cosas irregulares que se habían presentado con lo que han podido accesar, gente extraño al proceso que ha sido calificado y que están dentro del grupo de los seleccionados. ¿Por qué no ponerle nombre y apellido a cada caso y establecer una jurisprudencia de que se identifique quiénes fueron privilegiados y de qué forma? Bueno,
Nosotros nos hemos cuidado en esa parte porque cuando uno no tiene pruebas fehacientes para hacerlo, uno no puede acusar con un nombre específico. Por eso nosotros esta situación no la hemos llevado a planos personales, sino que estamos a través de exigir el derecho a la revisión, que se destapen todos esos problemas, porque nosotros no queremos perjudicar a nadie, haya sido bien o mal, ninguno de nuestros compañeros. Sin embargo, sí nosotros entendemos que el Consejo Nacional de Residencia Médica tiene graves irregularidades que debe subsanarse. De hecho, en las redes sociales anda una información de una persona que dice haber comprado el examen. En la Cámara de Diputados nosotros pudimos encontrar un diputado que habló de 3 personas en un centro de salud donde sus nombres estaban sobre el escritorio antes de coger el examen para que sean puestos en las plazas de residencia médica. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de irregularidades, entonces sabemos que el Consejo Nacional de Residencia Médica no está haciendo el trabajo como debe ser. Precisamente por lo sobre tanto, eso. en esa parte nosotros estamos de acuerdo con la ministra en que este examen pase a ser responsabilidad del Ministerio de Educación Superior, que de hecho tenemos conversaciones con la licenciada doña Ligia en esta semana para plantearle también esta situación. Y quisiéramos que la ministra de Salud se una también a este esfuerzo que estamos haciendo, porque es por el mejoramiento de la salud del país. Precisamente la pregunta mía estaba vertiéndose hacia ese caso. Si se conoce quiénes están irregularmente en los seleccionados y no se identifican, y a quien le corresponde sacarlo de ahí porque se le está quitando la oportunidad a otro, entonces estamos en un círculo de no cumplir con nuestra obligación ciudadana. Bueno, nosotros, como le digo, estamos cumpliendo con nuestra obligación ciudadana al exigir un derecho. Pero usted sabe que sin una prueba usted no puede someter a nadie ni a la acción de la justicia ni a investigación. Ahora, lo que pudiéramos hacer es investigar con la persona, el diputado que lo dice y que tiene los nombres, para que él también, que tiene una responsabilidad, pueda llevar este caso y se pueda entonces esclarecer. Sin embargo, nosotros entendemos que la parte que nos corresponde a nosotros es exigir un derecho porque me está afectando a mí. Al exigir este derecho, nosotros buscamos la transformación de todo lo que tiene que ser cambiado, porque realmente no hay un instrumento para evaluar a el aspirante a residencia médica. Esa es la realidad. Y el Consejo Nacional de Residencia Médica está cerrado al diálogo y no quiere recibirnos ni siquiera para plantear estas situaciones y buscar un punto en común, cuando nosotros somos la razón de ser de ese Consejo Nacional de Residencia Médica. Ya para finalizar, doctor Jerez, me gustaría que me contestara una pregunta que se quedó ahorita en el aire, y es, ¿estarían ustedes de acuerdo con que una empresa externa aplique estos exámenes? Bueno, yo creo que en nuestro país hay gente calificada y capacitada para hacer de manera seria y transparente el examen del aspirante a residencia médica. Yo no creo, en mi opinión muy modesta, que haya que recurrir a una empresa extranjera, porque eso incluso hablaría muy mal de nosotros, que nosotros ni siquiera confiamos en nuestros propios profesionales. Yo creo que ese examen debe manejarse con profesionales aquí, pero que estén comprometidos con la calidad, con la transparencia y la justicia. No hemos hablado de extranjeros, sino externos. Como sucede en México, que hay una empresa externa que aplica esas evaluaciones, como sucede en España, como sucede en los Estados Unidos. No son extranjeros, sino empresas especializadas, privadas en aplicar este tipo de exámenes. Bueno, entonces yo entiendo que si hay que buscar para hacer un examen alguien en una empresa externa, ¿qué funciones tienen nuestros ministerios de educación y de educación superior? ¿Qué funciones tienen nuestros maestros? ¿Qué funciones tienen? Tiene que ser algo que lo maneje el Estado. Ahora bien, si no se siente la capacidad como Estado, como ministerio, en hacer el examen, pues entonces si hay que recurrir a una empresa externa, se debe evaluar bajo qué criterios esa empresa viene a evaluar o a preparar a los aspirantes de residencia médica, que no sea fundamentalmente el negocio. Porque también tenemos empresas que están basadas en lo que puedan recibir monetariamente y que la formación del aspirante pasa a un segundo plano. Por eso yo entiendo que esto debe ser de interés nacional, porque estamos hablando de la salud del pueblo. Sí, ya por último y brevemente, doctor Jerez, entonces los médicos que reprobaron el examen tienen la oportunidad de tomarlo el año que viene. Los médicos que han reprobado el examen tienen la oportunidad cada año de volver al examen. Sin embargo, hay personas que han ido
3, 4 veces a ese examen, porque este problema no es de hoy ni de este año, este problema viene desde hace años presentándose, porque además de que no hay plazas suficientes para colocar a las personas, también se incurren en varias irregularidades que ya hemos mencionado, y por eso entonces se hace todo lo que es el aparataje del examen, que no tiene un objetivo de evaluación, sino que tiene un objetivo de cumplir un requisito, porque ya se está establecido prácticamente la gente que entrarían a las plazas por relaciones o por otro tipo de mecanismo que ya conocemos. Bueno, gracias doctor Jerez, ahí escuchamos su opinión también, y con este tema, usted que es miembro de la Comisión Pro Revisión 2015 que promueve la revisión del examen nacional de las residencias médicas, gracias por estar con nosotros desde Santiago, en nuestro estudio de Santiago, y nosotros hacemos una pausa, no se muevan, más opiniones, deportes también cuando regresemos.